Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del lugar en el que esté viendo esta grabación. Estamos en nuestra sesión de la actividad integradora de la asignatura Diversidad e Inclusión Educativa. Esta es prácticamente nuestra última sesión. Les agradecemos mucho, mucho, mucho todo el trabajo, todo el esfuerzo que han desarrollado. Por aquí nos acompaña Diana. Diana, estuvimos trabajando ayer en la sesión de asesoría unos puntitos que teníamos pendientes, unas cosas que no había dejado claras yo, pero ya quedó por ahí. Entonces vamos a dar comienzo. Si lo estás viendo a distancia, te agradezco mucho que lo estés haciendo. Si lo estás viendo desde otro grupo, también espero que te sea de utilidad. Muy bien. Entonces, antes de cualquier cosa, Diana, ¿tienes para ahorita alguna pregunta, alguna duda que quieras comentar? No, profe, nada, pero sí aprovechar para que es la última clase y que pudiera darnos, aparte de las referencias del trabajo, pues los últimos, como repaso de lo que vimos y pues más que nada eso para poderle agradecer. Ah, claro, Diana. Te lo agradezco mucho. Y de hecho es lo que vamos a hacer en estos momentos. ¿Qué vamos a hacer? En esta sesión, en la primera les voy a explicar dónde se encuentran los materiales de apoyo que pueden consultar para guiarse con las actividades. También vamos a hacer algunos comentarios finales sobre el foro. Ya califiqué todo el foro, ya está todo calificado. Ahorita vamos a revisar también las calificaciones de Diana para asegurarnos que ya no tengamos por ahí pendientes. Ah, no, espérame. También estuve revisando las experiencias, pero no he terminado. Todavía no califico tu experiencia, ¿verdad? Tu actividad integradora, ¿verdad, Diana? Perdón, no le alcancé a escuchar. Perdón, perdón. Que todavía no califico tu actividad integradora, ¿verdad? No, todavía no, profe. Tienes razón. Sí, porque califiqué hasta lo que vencía el día de hoy, lo que vencía mañana, todavía no lo califico, pero sirve y lo podemos ir revisando para darnos una idea. Y aparte de eso, unos comentarios finales que les quería hacer sobre el foro. Y ya, algunas recomendaciones posteriores. Voy a empezar con la grabación. Ya está, vamos a empezar a compartir pantalla. Ya se está compartiendo pantalla, ¿verdad, Diana? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. A lo largo de este periodo, a lo largo de esta asignatura y en realidad en casi cualquiera en la que estén conmigo, vamos a estar manejando la plataforma Oasis. Esta plataforma, en realidad yo la generé y la generé para que ustedes tuvieran como más concentrados los materiales de las asignaturas que yo doy. En teoría, otros profesores se van a ir incluyendo por acá, por eso dice quiénes somos en plural y canales de YouTube, porque en teoría se van a ir incorporando nuevos elementos a este proyecto. Por el momento es muy casero, solamente estoy yo, pero en esta parte van a poder localizar todos los materiales que necesiten ustedes que hemos abordado por aquí. El último material, aquí donde dice guías de estudio, si ustedes le dan clic, les va a aparecer la guía de diversidad e inclusión educativa. En posteriores ocasiones ya van a ver más guías. Lo primero que tenemos por aquí es un mensaje de agradecimiento y de despedida. De parte de todo el equipo de la carrera de psicología, a distancia, esperamos que esta guía te sea de gran utilidad y contribuya a tu formación profesional. Esta guía yo la actualicé del material que había del 2024. De hecho, lo que se nos pidió fue como adaptar algunos elementos, que no le moviéramos muchos elementos, entonces el reconocimiento para todos los profesores que lo trabajaron. Y yo le hice algunas adecuaciones por ahí que ahorita vamos a ir trabajando. Les compartí dos formatos. El primer formato que les compartí es el formato PDF de siempre. Aquí ya ustedes le pueden dar clic. Voy a darle con control para que nos abra en otra pestaña. Le pueden dar clic y les va a abrir la guía en formato PDF. Aquí están los profesores que les decía: Anaí, Inés, Ivonne y Marcos, que hicieron la versión 2024, y Pablo Adrián Rivera Juvenal, que tiene la revisión de 2025. Si estás en otro grupo, lo más probable es que tengas la versión 2024. Si no, pues ya puedes utilizar la versión 2025. En realidad lo que cambiamos fueron un poco de diseño. Por ejemplo, esta en la versión original está solamente como texto. Esta presentación no viene. Pequeños detallitos para hacerla más amena. Pero el otro formato, que es el que me gustaría compartir, porque de hecho también les podría servir en un futuro a ustedes,
es este que se llama formato de revista digital. Puede asustar un poquito el formato porque no es amigable la primera pantalla, pero después queda muy padre. Diana, en tu caso, no sé si pudiste abrir la versión del formato de revista digital o si no te permitió. No, sí, las dos las pude abrir. Ah, bueno, perfecto. Entonces, es la misma, nada más que aquí en formato de revista digital. Ajá, me abre el ISO, exactamente. Exactamente. Y les aparece esto que como que les asusta a algunos porque dicen, ah, voy a tener que pagar, pero no, nada más lo cierran. Y ya aquí tienen su revistita en formato digital. Aquí ya le ponemos en el cuadrito y es el mismo material, pero en, en versión revista para que lo puedan ir como desglosando y les sea un poquito más amigable. Este formato de ISO en realidad es gratuito y prácticamente cualquier documento Word o cualquier documento PDF, ustedes lo pueden subir a este formato. Eso se los comento como parte de las Tic Tac Tips que vimos. Esta sería una tecnología del aprendizaje y el conocimiento, porque les daría mucha mejor presentación en sus trabajos. Por ejemplo, esta actividad integradora que hicieron, si ya estuvieran trabajando para alguna organización, alguna escuela o demás, lo podrían mostrar y es un formato mucho más agradable a la vista, pero en realidad es la misma información. Adicional a este material, perdón, perdón. Adicional a este material, eh, bienvenida, bienvenida. Pero ¿quién eres? Que no te puedo ver porque Bienvenida, Elvia, buenas tardes. Buenas tardes, profesor y Qué bueno que, compañeros. qué bueno que andas por aquí. Estamos haciendo un repaso de los materiales que tenemos disponibles antes de ya empezar con, como tal, a trabajar los temas para un repaso. Entonces les comentaba que dentro de la plataforma Oasis tienen la guía, pero más importante que la guía, bueno, no más importante, pero un complemento muy valioso para la guía está aquí donde dice ejercicios y pruebas, aplicaciones de apoyo, habla con los autores, biblioteca. Sí, ejercicios y pruebas. Si ustedes le dan aquí en ejercicios y pruebas, les va a desplegar dos exámenes. Estos exámenes les sirven para las asignaturas de TEPAP y para la asignatura de diversidad e inclusión educativa. El TEPAP no lo vamos a utilizar ahorita porque ya lo cursaron y demás, pero la prueba de diversidad e inclusión educativa, sí, esta prueba no tiene las mismas preguntas, no tiene las mismas preguntas que tiene el examen, ninguna pregunta de las que están aquí están en el examen, pero les puede servir para estudiar y aparte van a tener un pequeño reconocimiento que no tiene validez oficial, pero se ve bien. Miren, le ponemos aquí Pablo, Adrián, Rivera, Juvenal y le damos en comenzar examen. Ustedes también lo pueden hacer. Creo que esta Diana ya lo hizo, recuerdo que ayer lo estuvimos platicando, pero también les puede servir. ¿Qué características tiene? Va a tener un contador de tiempo para que sepan cuántos están tardando. El examen de la asignatura, el examen de la asignatura como tal, ¿les dan 3 horas para trabajarlo o cuántas horas les dan? ¿Lo recuerdo? 90 minutos. 90 minutos. Ok. Este examen está diseñado con 9 preguntas. El de la plataforma es de 20. Entonces, si les dan 90 minutos y este examen lo terminan en 45 minutos, 44 minutos, quiere decir que van a tener tiempo suficiente para el examen. Entonces, es como una forma también de que puedan medir sus tiempos y demás. Son 9 preguntitas, cada una en una sección, y las vamos a ir revisando para darle, para ver cómo estamos y vamos dándole como contexto a cada pregunta. La primera pregunta de por acá dice, ¿cuál fue el objetivo de la creación del Centro de Atención Múltiple, los CAM? Cuando surgieron los CAM, los Centros de Atención Múltiple, lo revisaron ustedes en la unidad número 2. Si hacen memoria, en la unidad número 2 se hacía todo un recorrido histórico a través del proceso de la inclusión. Este recorrido histórico perdón, es que no me veo. Y si no me veo, no sé si tengo la pantalla muy, muy cerca. Es que si no me estoy viendo, luego estoy como así. Este periodo de la segunda unidad nos servía para dar un contexto sobre todos los elementos que van a ser contemplados
en la inclusión y veíamos cómo habíamos pasado de una época en la cual había exclusión radical, había ataque a la diversidad e inclusive se les llegaba a nombrar anormales y servían como bufones en la corte o servían como atracciones de circo o inclusive eran destruidos, eran asesinados como en Esparta, que las personas que nacían con alguna discapacidad o alguna capacidad diferenciada los aventaban desde una montaña para que no estuvieran molestando a la normalidad. Pero vimos cómo ese primer momento de segregación y de ataque a la diversidad, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, espérenme, esto está extraño porque, permítame, es que estamos por aquí tengo dos Elvias. Es la misma, supongo que es la misma. Sí, es que no podía entrar en la computadora Ya, y me metí al celular, pero ya estoy en la computadora. ok, muchas gracias. ¿Está muy bien? Te comprendo. Ok, entonces, si me pueden apoyar en las yo lo hago. Ya, ya, ya está. Ok. Entonces les comentaba, pasamos de este momento en el cual la diferencia era atacada y era destruida, a un segundo en el que ya se empezaba a aceptar la diferencia, pero se seguía excluyendo. Ya como tal no se destruía, pero sí se segregaba, se mantenía en lugares apartados de la población, cosa que, por ejemplo, todavía pasó en el siglo XX en la corona inglesa, que las personas que nacían con alguna malformación física o alguna neurodivergencia los mandaban a un asilo real. Si quieren un poquito de información sobre eso, lo pueden ver en la serie de Crow. Denme un segundo, porque lo estoy escuchando directamente en la computadora, entonces no está funcionando esto de los audífonos y nada más me está complicando la vida. Entonces déjenme conectar directo el micrófono y seguimos. Listo. Probamos. Uno, listo. Entonces les comentaba. Pasamos de esta época en la cual se segregaba a las personas o se les atacaba por el simple hecho de ser diferente a la aceptación, no. A la tolerancia, tampoco. Era como que no molestaba tanto mientras estuviera aislado. Mientras estuviera aislado y contenido, no ocurría nada. Cuando pasamos a la época renacentista y a la época del racionalismo, perdón, se percataron que no podían castigar a las personas por sus deformidades o por sus aspectos diferenciados, utilizando palabras de ellos. Lo que se tenía que hacer era tratarlos de remediar o curar, nuevamente, palabras de ellos, no mías. Y por tanto, lo que hacían era ponerlos en auspicios, pero estos auspicios les permitían generar algún tipo de oficio para que se pudieran mantener y al mismo tiempo tratar de remediar sus dolencias. Aquí ya podemos ver un poquito más de inclusión, sin embargo, en la práctica seguían siendo lugares para el aislamiento y la contención de las personas. Eso fue por el aspecto de la época renacentista y racionalista. Ya cuando empezamos en el siglo XX, vemos cómo el proceso de inclusión se empieza a hacer, gracias por el teléfono, princesa, se empieza a hacer mucho más amplio. Los derechos del ser humano se reconocen en la Declaración de los Derechos Humanos y poco a poco la inclusión se empieza a volver la norma, se empieza a volver la norma, pero como ustedes señalan, esta inclusión que se estaba dando, en el fondo no se daba plenamente. Y podemos ver cómo muchos factores de la discriminación y del aislamiento se siguieron presentando en el siglo XX. Por ejemplo, en el caso de, miren, aquí está Nereida. Justo acabo de calificar una actividad suya. Se fueron dando en el caso del siglo XX a través de casos como en la telesecundaria del incidente crítico. De hecho, en ese apartado está una escuela o una comunidad del centro de la población, es más probable que pueda llegar a ser discriminado. Y aquí quiero retomar algo del foro de reforzamiento de la unidad 4. Bienvenida, Nereida. Hace poquito me acordé de ti. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hace poco me acordé de ti porque acabo de revisar tus actividades. Eres de las que acabo de revisarles puntualmente. Pero bienvenida. Nereida, de Hijas del Rey Nereo, un personaje mitológico vinculado con el mar, perdón. Bueno, les comentaba, estamos revisando materiales y una pequeña guía que les preparé para que lo puedan como ir cotejando. Y vemos cómo
Aunque la inclusión ya está más fuerte en el siglo XX, sigue habiendo procesos de segregación y discriminación. Y mientras más apartados están del centro de las ciudades, es más fuerte. Les comentaba que en el caso del incidente crítico abordado en el foro de reforzamiento de la Unidad 4, hay muy buenas propuestas que plantean. De hecho, la mayoría se fue por la opción de círculos de diálogo. Algunos se fueron por las TACs, las TEPS y demás, pero algún grupo señalaba que había que implementar computadoras o que había que cambiar el edificio o demás, lo cual de verdad es una propuesta bastante buena, pero hay que recordar los limitantes que tenemos en la BAP estructural y en realidad los pocos recursos con los que llegan a contar esas escuelas. Se las puse correcta porque sí tenían como estos puntos, pero por ahí les señalé estos aspectos que menciono. Bueno, ya nos alargamos mucho. Vamos a contestar esta primera pregunta. Dice, ¿cuál fue el objetivo de la creación del Centro de Atención Múltiple CAM en México? Reforzar el modelo asistencialista y segregar estudiantes, brindar atención especializada a las necesidades educativas especiales, proporcionar instrucción religiosa exclusiva a estudiantes indígenas y ofrecer clases especiales a estudiantes con altas capacidades. Cuando surgió el CAM por primera vez, cuando lo pudimos ver en la normativa en la unidad número 4, ¿cuál de estas opciones creen que sea la correcta? La segunda, brindar atención especializada. Efectivamente, muchas gracias. Diana, ¿verdad? ¿O quién contestó? Ah, Nereida. Muchas gracias, Nereida. Sí, entonces déjenme moverme aquí ya. Efectivamente es la segunda, porque el CAMP surgió en un primer momento, este centro de atención surgió para poder atender las necesidades especiales educativas. Esto también incluía a las personas con altas capacidades. Sin embargo, no se limitaba a eso. Por eso la última opción no podría ser, porque aquí está como muy segregado un grupo. La primera no, porque es el modelo clásico. Es el modelo clásico en el cual podemos ver una BAP de tipo actitudinal, es decir, una educación asistencialista. ¿Recordará qué era la educación asistencialista? ¿Qué es esto de la educación asistencialista? Se vincula mucho con la BAP, con la barrera para el aprendizaje y la participación, porque el modelo asistencialista lo que señala es que tengo que ayudar lo más posible a la persona que tiene alguna capacidad diferente para facilitarle la vida. Entonces, si yo le puedo preparar el sándwich, yo se lo preparo. Si yo puedo escribir por él, yo voy a escribir por él. Si yo puedo evitarle que participe, voy a evitar que participe. Y parece que le estás haciendo un bien porque le estás facilitando la vida, de ahí que sea el modelo asistencialista, como asistente. Pero en el fondo le estás haciendo un daño radical a la persona, porque le estás impidiendo que desarrolle sus propias habilidades. Si recordamos, esto lo trabajaba esta Lancaster, no, no es Lancaster, es esta, denme un segundo, esta psicóloga educativa que trabajamos en esta unidad, que habla sobre la educación salvaje, Freire, no, no, Freire, Freida, se me fue el nombre, ¿recuerdan cómo se llama? Hay muchas escuelas llamadas como ella, es el modelo Montessori. Montessori, muchas gracias. Como decía la maestra Montessori, tenemos que permitir que el niño se desarrolle y que vaya explorando, y a través de esta exploración vaya descubriendo. Pensemos, por ejemplo, en un niño que se cae. Si un niño se cae y se lastima las piernas, y entonces decimos, ya no, nunca más vas a volver a caminar para que no te lastimes las piernas, lo estamos incapacitando. La persona tiene que aprender y tiene que ir aprendiendo de sus errores. Tampoco es abandonarlos a su pura suerte, cosa que también sería violencia, sino que hay que llevar un modelo de apoyo que lo vaya siguiendo, cosa que vemos en la última unidad con el DUA. Y ahorita vamos a enfocarnos un poquito en el DUA. Pero bueno, te voy a dar a la siguiente pregunta. Dos, dice, ¿por qué la presencia de diversidad en un grupo no garantiza necesariamente la inclusión? Por aquí tenemos las respuestas, las pueden ir leyendo para que se vayan dando una idea. Pero si lo abordamos así directa a la pregunta y nos cuestionamos, ¿por qué la diversidad en un grupo no garantiza necesariamente la inclusión?
podemos ver cómo a lo largo de la historia se ha reconocido la diversidad. Es algo humano, el humano logra distinguir cosas para sobrevivir. De hecho, lo siguiente no tiene que ver con este punto en particular, pero permite explicarlo. Normalmente las notificaciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, cuando aparece una notificación, aparece una pelotita arriba. ¿De qué color es esa pelotita? ¿Cómo, profe? No, no escuché bien. Normalmente cuando tenemos aplicaciones como WhatsApp, TikTok, Facebook y demás, y nos aparece una notificación, aparece una bolita. Normalmente esa bolita ¿de qué color es? Ah, ¿Azul? ¿Es azul? ¿no era amarilla? Muchas gracias. Creo que puede llegar a ser azul, pero la mayoría de las veces, sí, precisa. Miren, hasta me voy a apoyar en este punto. Miren, aquí tenemos mis gráficas, pero... mm, no, aquí no aparece. Bueno, esta burbujita que les está mencionando, en la mayoría de aplicaciones aparece de color rojo. Miren, me voy a meter tantito aquí a mi cuenta ¿Qué? para que lo puedan ver. No. Sí. Y... Eh, Un segundito para salvar estas cosas. eh, Miren, por ejemplo, aquí, estas bolitas rojas son las que normalmente aparecen. sí, sí. ¿Por qué aparecen esas bolitas? Porque a un nivel instintivo, a un nivel básico, el ser humano tiende a buscar las diferencias para poder sobrevivir. Entonces, estas bolitas rojas las vinculamos mucho con las bayas o con las fresas. Entonces tratamos de tomarlas y nos sentimos bien por una cuestión instintiva de ya tengo mi fresa o mi baya para vivir. Los que programan aplicaciones saben esto y por eso lo tienen así. Pero con esto lo que les quería decir es que el proceso de diferenciar es prácticamente humano, es algo que nos permite sobrevivir, pero eso no implica la aceptación. Pensemos, por ejemplo, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. No voy a decir nombres porque no quiero que nos cancelen el video y no lo puedan ver. O en Benito, allá por Italia, podían distinguir y lo que hacían con esta distinción no era aceptar, era atacar. O inclusive en el caso del incidente crítico, podemos ver cómo los profesores pueden hacer una distinción, de hecho la hacen, los llaman niños usaer. Pero esta distinción que hacen, en vez de que apoye o fomente la inclusión, en realidad está segregando, los está como dividiendo. Por eso no basta con identificar la presencia de la diversidad, sino hay que proponer escenarios de inclusión o escenarios donde podamos recuperar a la diversidad, pero de una forma positiva. Sobre ese mismo punto, vamos con la segunda pregunta. Y bienvenida, Fanny. Fanny, bienvenida, buenas tardes. Entonces les comentaba, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿por qué la presencia de diversidad en un grupo no garantiza necesariamente la inclusión? Porque la inclusión solo se logra cuando todos son tratados exactamente igual, sin importar sus diferencias. Porque la diversidad por sí sola no asegura que existan estructuras de participación y enseñanza adaptadas a las necesidades de cada persona. Porque la inclusión depende únicamente de la voluntad individual de cada persona para integrarse al grupo y porque la diversidad suele generar conflictos inevitables entre los miembros de un grupo. De estas cuatro opciones, ¿cuál les parece o cuál creen que sea como la más idónea? A mí me parece que es la segunda. Igual voto por la segunda. Muy bien, muy bien. Pues sí, es la segunda. Vamos a ir viendo por qué. Primero, qué bueno, ¿eh? O sea, van bastante bien. Pero vamos a ver por qué sería la segunda. La primera opción, cuando decimos por qué la inclusión solo se logra, perdón, porque la inclusión se logra solo cuando todos son tratados exactamente igual, sin importar sus diferencias. Eso en realidad es discriminación. Parece igualdad, pero sigue siendo discriminación. Por ejemplo, si ustedes se sentaran a escribir todo el día, todo el día se van a sentar a escribir porque tienen que entregar un trabajo para mañana, ¿cuántas hojas podrían escribir en Arial 12? O sea, el tamaño normal, ¿cuántas hojas podrían escribir por ustedes mismos sin utilizar algún tipo de ayuda?
por ejemplo, yo cuando iba en la licenciatura, me podía leer, hacer unas 6, 7 hojas escritas, y si me esforzaba mucho. Sí, unas 4 o 5. 4 o 5, exacto. Yo actualmente, así, si me pongo a full, puedo escribir unas 15, 20 hojas. Pero hay escritores como Stephen King, que escriben alrededor de unas 30, 40 hojas diarias. Por eso es que Stephen King tiene tantos libros. Ahora, si yo les pidiera a ustedes que escribieran 40 hojas diarias, porque Stephen King lo puede hacer, en realidad no estoy valorando sus diversidades y sus diferencias, y por tanto este trato igualitario en realidad está generando conflictos o está generando ciertos problemas para los estudiantes. Un ejemplo, teníamos a un estudiante en una institución educativa. Teníamos un estudiante el cual era muy, muy introvertido. No le gustaba hablar, no le gustaba hablar nada. Pero un profesor lo obligó a exponer, lo obligó a exponer frente a todo el grupo. Y esta exposición que hizo frente a todo el grupo la hizo muy bien. Vamos a estar a Fanny. La pudo hacer muy, muy bien. Daba ejemplos, hacía bromas, manejaba el espacio, podía moverse en todas direcciones, etcétera. Lo hacía bastante bien. Y sacó 10 en su aportación. Pero después de eso no fue 2 días a la escuela, porque este súper enmascaramiento que hizo le pasó factura a su cuerpo. Entonces, algo que parecía algo bueno, en realidad no lo fue tanto para este estudiante. De ahí que el trato exactamente igual es otra forma de discriminación. Otro punto, por ejemplo, en el segundo ya dijimos que sí, porque aquí lo señala, ¿no? Que la diversidad no solo no asegura la igualdad, sino que hay que generar estructuras de participación y enseñanzas adaptadas a las necesidades de cada persona. Aquí sería el ataque directo a las VAP por medio de el sistema DUA. Pero ahorita lo trabajamos. Déjeme ver, un segundito. Bienvenida, Perla. No te había saludado. Buenas tardes. Bienvenida. Ahora sí. Entonces quedamos que iba a ser la segunda. La tercera tampoco puede ser porque dice, porque la inclusión depende únicamente de la voluntad individual de cada persona para integrarse al grupo. Esta también es falsa. ¿Por qué también es falsa? Porque estamos haciendo que todo, buenas tardes, estamos haciendo que todo el peso de la formación de una persona recaiga en el individuo. Y esta es una carga muy, muy, muy injusta para la persona, porque hay muchos factores que no dependen del individuo. Y entonces decir que todo es responsabilidad suya, lo único que hace es invisibilizar o vulnerar aún más los derechos de las personas. Sobre ese punto, por aquí les tengo una gráfica. Es desigualdad económica y educación. Permítanme. Tengo que poner gráfica, si no, no voy a salir. Gráfica. Eh, creo que es esta de aquí. Permítanme. Ajá, ajá, ajá. Aquí está, es Sí, miren, estos son los deciles que marcan los niveles de pobreza que tenemos en el país, en educación media superior, y también los elementos económicos que podemos manejar. Pero podemos ver cómo, sin importar el nivel inicial luego les comparto bien la gráfica para que la puedan ver, pero sin importar el nivel económico de la persona, perdón, el nivel educativo de la persona, mientras más pasan los años, mientras más pasan los años, las personas de más altos recursos tienden a tener mejor evaluación académica. Y mientras más bajos recursos sean, sin importar qué tan inteligente seas, mientras más pasan los tiempos, tiendes a bajar tu nivel de inteligencia. De tal forma que digamos que tenemos a un niño muy, muy inteligente, pero que nació en una familia pobre, y a un niño no tan inteligente que nació en una familia rica. A lo largo de los años,
se van a invertir los puntos. Y entonces el niño que nació con no tantas, bueno, que no nació, sino que tenía no tanto desarrollo en el nivel educativo, que pero era rico, termina teniendo un gran nivel o un nivel bueno. Mientras que una persona muy inteligente, aunque se esfuerce, no va a alcanzar los mismos niveles e incluso va a terminar por debajo del otro niño. ¿A qué creen que se deba esto? Piénsenlo. ¿Por qué? Porque un niño que tiene altas capacidades en en un ambiente de pobreza, termina teniendo menos desarrollo educativo que alguien que tiene menos capacidades, o menos desarrollo educativo al principio, pero que al vivir en una situación de dinero, de altas cantidades de dinero, Porque, ajá, dinos. porque como que se queda estancado debido a que no tiene el apoyo suficiente, pues económicamente para seguir desarrollando su inteligencia. Es justamente eso. Supongamos que, por ejemplo, una persona de clase alta que tiene problemas Ujú. para matemáticas, problemas para física y problemas para inglés, le contratan tutores particulares, lo llevan a teatros, lo llevan a museos y va avanzando. Cuando muchas veces Ok, las personas de clase baja ni siquiera pueden entrar a la preparatoria o la secundaria porque tienen que ayudar a su familia en el trabajo del campo. ok. Ajá, entonces era exactamente lo que tú comentabas. Entonces, si yo le digo a la persona que trabaja en el campo, que no estudió, no, es que pues no le echaste ganas, pues no sabemos, o sea, es que son muchas condiciones que se van a invisibilizar. Y de esa forma, pues hay que quitarnos este estigma actitudinal de la meritocracia, y de hecho puedo porque soy muy inteligente, y ver los factores sociales. Y bueno, ya la última que tenemos por acá, que nos dice, ¿por qué la diversidad suele generar conflictos inevitables entre, perdón, porque la diversidad suele generar conflictos inevitables entre los miembros de un grupo? Esto es más o menos lo que pensaban los profesores del incidente crítico. Como decían que los estudiantes USAER, como ellos los llamaban, eran conflictivos, los aislaban. Los aislaban para que no generaran problema. Pero eso es negativo tanto para los chicos como para toda la comunidad educativa, porque se aprende a discriminar y se aprende a segregar. Y también las personas que están siendo maltratadas también aprenden que eso es lo correcto. Entonces, pues no. Vamos, por acá tenemos a alguien que está llegando. Ah, ok, se salió Perla y volvió a entrar. Muy bien, entonces vamos a revisar la próxima pregunta. Es, ya vamos a irnos un poquito más rápido con esto, pero de acuerdo con el texto, ¿por qué es importante considerar diferencias socioculturales en ámbitos educativos? Porque permite clasificar a los estudiantes en función de su nivel socioeconómico y estilo de vida, porque determina si un estudiante pertenece a un grupo con necesidades educativas especiales, porque estas diferencias pueden influir en el acceso a las oportunidades educativas y en las interacciones dentro del aula, o porque ayuda a mantener una enseñanza uniforme ignorando las particularidades individuales. ¿Ustedes qué pensarían? La tercera, profe. Efectivamente, es la tercera, porque al comprender los distintos contextos socioculturales podemos tener un mejor acercamiento a las personas y a través de eso podemos tener este contacto directo con la otra edad y irlo integrando. Parecía que también, perdón, parecía que también podía ser la segunda, la que dice porque determinan si un estudiante pertenece o no a un grupo con necesidades educativas especiales. Pareciera, pero esto ya es como señalar que porque estás con otra cultura u otro elemento sociocultural, automáticamente se te tiene que clasificar de otra forma. Cuando Es que lo que le iba a decir, porque ya tan solo el decir determinan, sí, ya los estás excluyendo. totalmente. Muchas gracias. Y ya lo estás excluyendo y empezamos otra vez con esta discriminación del incidente crítico. Les iba a comentar que, por ejemplo, en México no tenemos muchos problemas, muchos problemas, pero un problema con el que no lidiamos es uno que sí pasa en España. Esto se los comento porque es un tema que he estado trabajando en la maestría de educación. Es una maestría eh, en línea, pero hay varios países implicados. Entonces, el semestre pasado me tocó una materia, pero el profesor era de España, entonces nos daba el tema con problemáticas de allá. Y él señalaba que en España hay mucho proceso de migración
Melanie, había muchos migrantes en su país, pero a diferencia de México, que tenemos una migración de tránsito, o sea, somos utilizados como un puente para llegar a Estados Unidos, en España no, en España es un país destino. Entonces se llegaba a presentar el caso en escuelas en España en los cuales la mayoría de los estudiantes no hablaban español, hablaban otras lenguas, principalmente de Sudáfrica. Y en esos contextos, entonces, comprender los procesos socioculturales es muy importante para no caer en estas discriminaciones muy fuertes. Aquí quizá en la ciudad donde yo radico, en la Ciudad de México, no se vea mucho. Quizás también donde ustedes radican, que también creo que Ciudad de México, Estado de México, no se ve mucho. Pero hay lugares en los cuales las comunidades indígenas, perdón, originarias son tan fuertes que si no sabes hablar una lengua indígena, pues quizás no se llega a comprender. Y también con esto, hay ciertos conceptos socioculturales que no se entienden si no lo vemos desde su perspectiva. Por ejemplo, la yihad, esta, denme un segundo, la yihad, creo que se llama yihad. No me quiero meter en problemas. Mejor, sí, no quiero que me aparezca algo aquí fea. Mejor le pongo mujer, musulmán. Este. Ok. Esta es la yihad, ¿no? Según, que es hijab, perdón, la hijab. El caso de la burka y los otros no me voy a meter porque aquí sí, como que podemos hablar de invisibilización de la mujer. Pero en este caso, la hijab, si un estudiante en mi clase está usando esto, le tendríamos que decir que se lo quite porque está en contra de sus valores o está en contra de sus derechos como mujer y que en realidad están invisibilizando, o la tendríamos que dejar que lo use. Piénsenlo, piénsenlo. Les decía que, por ejemplo, la burka y estas de acá, aquí yo no me voy a meter porque aquí yo sí considero que aquí ya es una invisibilización de la mujer. Quizás también estoy hablando desde mi occidentalización, pero el hijab en particular, si nosotros le ponemos aquí monja, ¿por qué? Porque hay una película de terror llamada La Monja, ¿verdad? Ya, pero a ver una que no sea de terror. Aquí. Pero miren, una persona de la religión católica puede ver a una monja que está vestida así y lo ve bien, o sea, no le causa ningún tipo de conflicto. Y dice, claro, es su derecho, está en su expresión, etcétera. Pero si está utilizando una hijab, es más, ya lo puedo escribir porque ya ve cómo está, una hijab, sí diríamos que tiene como ciertos elementos que ya no son válidos, ¿no? Como que decimos, híjole, es que eso está mal. Pero en realidad no hay tanta diferencia. La única diferencia entre esta y esta es la cultura. Aquí sí tendríamos que ponernos a pensar si el sesgo cultural no nos está haciendo como discriminación. Eso también pasó en un caso muy famoso de deporte, de una concursante que no la querían dejar participar con su traje originario. Pero bueno, obviamente, y esto que les menciono es si la persona quiere, o sea, si la persona lo quiere usar, adelante, es como alguien que quiere usar un piercing. No le vas a decir que no por el derecho a la libre expresión del artículo primero. La 4 dice, ¿cuál es el objetivo principal de analizar las particularidades que atraviesan la vida de las personas en el ámbito educativo, según los textos? Identificar a los estudiantes que deben ser normalizados para asegurar la igualdad, establecer un criterio único de enseñanza que minimice las diferencias, reconocer las diferencias sin normalizar desigualdades y promover una inclusión que celebre la diversidad y clasificar los estudiantes por categorías sociales para facilitar su integración. Y por aquí ya tenemos una respuesta. La 3, perfecto, Perla. Sí, sería la 3.
Y de hecho, este es un problema que tenemos en México bien fuerte, porque, en un segundito, es que tenemos este problema muy fuerte en México, hasta en los grupos. No sé si les tocó a ustedes en la secundaria, a mí sí, que dependiendo qué tan buen promedio tenías, era en la letra en la que te colocaban. Por ejemplo, eran los A, eran los de los aplicados, los B, los menos aplicados. Y ya hasta llegaba al grupo F. En mi escuela llegaba hasta el F, yo iba en el F. Y peor si eras del turno nocturno, ¿no? Ya eras como, turno, digo, letra F, turno nocturno, pues bye, ¿no? E inclusive los profesores se los decían a los estudiantes, les decían, es que pues tú estás aquí, y por esto de la estructura de Pigmalión educador, de que encuentras lo que estás poniendo, muchas veces hacer estos procesos de discriminación se cumplen en la práctica. De ahí que tengamos que evitar esto y reconocer las diferencias y normalizar el trato inclusivo. Los primeros eran los inteligentes. Ajá, efectivamente, los primeros eran los inteligentes y ya iba ocurriendo. De hecho, en México, y este es un gran conflicto que existe en la actualidad, pero en México antes se otorgaban becas por desempeño. Entonces, mientras mejor promedio sacabas, tenías más posibilidad de adquirir una beca a nivel primaria y secundaria. Actualmente no, actualmente se les otorga una beca como universal, creo que se llama. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es mejor, otorgar becas por promedio u otorgar becas de forma universal o por otros criterios? ¿Qué pensarían ustedes? Y de hecho se vincula un poquito con esto de que en las preparatorias ya no va a haber como tal el examen de ingreso a nivel preparatorio. Adelante, Perla. Buenas tardes, profesor y compañeros. Por promedio, yo creo, ¿no? Sería más, bueno, yo creo que se apurarían más a sacar buenas notas. A mí me tocó, bueno, yo hice la preparatoria en línea. En mi último, bueno, ya para terminarla nos dieron un incentivo para los que tuvimos buen promedio y al final nos dieron ese incentivo. Yo creo que sería bueno que así lo implementaran porque si es parejo por edades, pues a veces se desaprovecha y algunos tienen hasta extra y no se merecen la beca. Primero, felicidades, me alegra escuchar eso, qué buena historia de que te dieron eso, qué bueno. Y dice Estefanía, pues a mí me tocó beca por promedio y la verdad, yo consideré que es bueno porque te motiva a echarle más ganas. Ok, de hecho, ese es el criterio que se utiliza, ¿no? Que el tener una beca por promedio te permite avanzar o te permite como echarle más ganas. Concuerdo totalmente con ese punto. Pero pensemos esto, que un estudiante saca bajas calificaciones porque no tiene para comer, no tiene para comer. Y tampoco tiene para los materiales de la escuela. Entonces, si le damos la beca a aquel que sí tiene para comer y sí tiene para los materiales de la escuela, entonces se vuelve a generar este círculo en el cual las personas pobres tienen menor acceso a la educación que las personas que tienen mayor capital. Yo considero que se podrían mezclar, podríamos tener una beca para personas de escasos recursos y una beca para personas de alto rendimiento. Pero sí hay que tener en cuenta estos elementos. Y entiendo, ¿no? Entiendo que mientras estoy diciendo esto, todos están pensando, la mayoría está pensando en estas imágenes de los chicos gastando todo en un Oxxo o comprando botellas. Y sí, es un problema, es un problema. Entonces, es un punto a abordar, pero en sentido general sí tenemos que reconocer las diferencias, sin normalizar las desigualdades y promover una inclusión que celebre la diversidad. En el 5 dice, ¿qué debe considerar la equidad educativa además de la inclusión? Solamente el acceso a infraestructura adecuada, el refuerzo de enseñanza memorística, condiciones socioeconómicas, geográficas, demográficas y de género del alumnado. ¿Y qué debe considerar la equidad educativa además de la inclusión? Ajá. Y la aplicación homogénea de un currículum sin adaptaciones. ¿Ustedes cuál creerían que podría ser de estas opciones? La 3. La 3, vamos a ver. Condiciones económicas, geográficas, efectivamente, para poder entender el origen del estudiante y poder valorarlo. También las condiciones geográficas. Muchas veces la geografía del lugar determina ciertos elementos. La demografía, la cantidad de población. Por ahí, creo que fue Andrés.
no estoy seguro si fue Andrés o fue Carlos, pero recuerdo que fue uno de ellos dos, comentaba el caso de Dinamarca. En el caso de Dinamarca, hay grupos de estudiantes de 15 personas. Y en un grupo de estudiantes de 15 personas, pues la educación que se les puede brindar es muy, muy, muy personalizada. Pero en escuelas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y ya no hablemos de los otros estados, hay hay grupos de hasta de 60, 70 u 80 personas. Ah, pues como los nuestros, pero en presencial, porque ahorita nosotros, pues, como hay varios horarios, pues no se satura tanto, pero imaginen esto de un grupo de 60 personas, ¿en qué momento vas a poder dar una educación diferenciada? Muchas veces sobrepasa al propio profesor, y en ese caso tienen que buscar estrategias que no, quizás no sean las mejores, pero lo tienen que hacer para sobrevivir. Y por tanto, aquí entra la cuestión económica y la demográfica para generar condiciones que permitan grupos más pequeños. Y también la cuestión del género del alumnado, que también lo vimos en la unidad número 1 con esto de la galleta de la inclusión y todo el arco iris de posibilidades que pueden existir. Aquí me gustaría recordar y reiterar que ustedes como expertas en psicología y en la rama de psicología educativa pueden ser una guía sobre estos temas para mucho personal de la escuela. Les comentaba que, por ejemplo, un abogado no tiene por qué saber de diversidad necesariamente, ni sobre las barreras educativas del aprendizaje, ni sobre las modificaciones pertinentes, porque no es parte de la formación de un abogado. Pero al momento de dar clase, el abogado deja de ser abogado y se convierte en maestro o docente. Y este docente tiene que entender la diversidad. Y si bien es cierto que no la maneja, es su responsabilidad aprenderlo. Por ya a nivel legal es su responsabilidad. Y ustedes son los que los van a poder apoyar. De ahí que la mayoría de sus participaciones en el foro hablaran que se tenía que trabajar en el aspecto actitudinal con docentes. Está muy bien. Bien, después tenemos la 6. Dice, ¿cuál fue una crítica importante al modelo de integración educativa previo a la inclusión? O sea, ¿cuál era una crítica al modelo de integración antes de que se pensara en todos estos elementos inclusivos? Que se enfocó en eliminar contenidos escolares tradicionales, que obliga a todos los estudiantes a centros médicos, pero que obligaba a todos los estudiantes a centros médicos, que seguían segregando alumnado relacionándolo con otros discapacitados similares, que eliminaba la figura docente guía del aprendizaje. ¿Cuál era una crítica que se le suele hacer al modelo de la integración, pero sin la inclusión? Por aquí tenemos a alguien que está llegando, Aurora Maya. Esta está un poquito más complicada, ¿no? Pero vamos a ver, denme un segundito para que nos quieran. La 3, muy bien. Sí. Bienvenida, bienvenida. En esta pregunta vemos que una crítica que se hacía al modelo educativo previo a la inclusión, que se enfocó en eliminar contenidos escolares tradicionales, no, esto nunca lo hizo. El modelo previo a los elementos inclusivos no eliminaba programa. Se tenía que cumplir sí o sí. Entonces no era una crítica. Que obligaba a todos los estudiantes a centros médicos, nunca pasó. Así como el meme de eso nunca pasó. O sea, sí llegaba a canalizar, pero no a todos los estudiantes. Esta ya dirá por aquí. Y que seguía segregando alumnado relacionándolo con otros. Efectivamente. Cuando hablamos de integración, pero sin inclusión, lo que ocurría en las aulas es que si bien estaba dentro del aula el estudiante con alguna capacidad diferente, no era integrado. Y al no ser integrado, seguía siendo atacado. De hecho, en una participación de una de ustedes, creo que del grupo 609, mencionaba cómo afecta la autoestima de los estudiantes, porque aunque está presente, no, es como si no estuviera, como si fuera un extranjero. E inclusive me acuerdo mucho de una historia de también una de ustedes, no recuerdo quién, que mencionaba que tuvieron una compañera que tenía un problema en las piernas, o que usaba silla de ruedas, algo así, pero que sí la lograron integrar, y otro caso en el que no me acuerdo, pero entonces sí, sería la 3, de que seguían segregándolos aunque estaban incluidos. La 7, y bienvenidos a todos los que están llegando. ¿Cuál fue uno de los efectos del informe Warnock de 1978 en el campo educativo? Muy bien.
Recordemos que el informe Warnock se da en la época de Margaret Thatcher con los recursos al sector educativo, al sector social, pero al mismo tiempo se buscaba esta reintegración, ya no tenerlos segregados a los estudiantes, sino integrarlos, pero integrarlos de forma real. Entonces, dentro del informe Warnock, ¿qué es lo que pudo pasar? La segregación para personas con discapacidad, la eliminación del concepto de necesidades educativas especiales, la promoción de integración educativa considerando la diversidad o la exclusión de los padres de familia del proceso educativo. ¿Cuál creen que fue un efecto de estos para la población educativa con el modelo Warnock? La 3. Sí, 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 fue la 3, la 3. Gracias, gracias. Y es que aquí el punto número 2 es el que me voy a centrar nada más. En el punto número 2, cuando habla de la eliminación del concepto de necesidades educativas especiales, muchos quisieron interpretar esto con el informe Warnock. Era una mala interpretación, era una pésima. Lo que decían es, bueno, si los vamos a integrar ya a las aulas para trabajar con todos, entonces no existe. Y como no existe, pues se tiene que adaptar y tiene que trabajar como los demás. Y eso era muy nocivo. Cuando en realidad lo que buscaba el informe Warnock era esta integración real entre los agentes, pero considerando la diversidad. Porque en el mundo real coexistimos con las personas. Entonces todos tenemos que aprender a trabajar en comunidad, no aislarlos a los demás. Eso quiere decir que una persona sordomuda, no, no es cierto, una persona sorda, está en la obligación de aprender a leer los labios en vez de, en vez de otras estrategias. Una persona sorda, para utilizar el modelo del informe Warnock, tendría que aprender a leer los labios para integrarse con los demás. Pareciera que sí, pero no, porque cuando hablamos de la integración hablamos de todos los agentes. Entonces quizás sí le facilite a esta persona aprender a leer los labios, pero también es responsabilidad de todos los agentes educativos aprender lo mínimo del LSM para poderse comunicar. Es de ambas partes. Es como si ustedes tuvieran un amigo que sabe hablar inglés y ustedes español. Si su compañero que habla inglés le dijera, es que tú tienes que aprender inglés forzosamente, pues no, va de ambos puntos. Por cierto, no les había comentado, pero ya reparé lo del Zoom. Ya por ahí lo hice, ya por eso vamos en el minuto 57. Sé que es la última sesión y que hubiera estado padre que fuera antes, pero mejor antes que nunca. Aparte, quizás los vuelvo a ver todavía. Según el texto, en la pregunta 8, según el texto, ¿cuál es una condición necesaria para construir una pedagogía verdaderamente integradora? Aplicar estrategias pedagógicas solo para estudiantes con discapacidades sensoriales, enfocar la enseñanza únicamente en los contenidos del currículo formal, ampliar el enfoque educativo para incluir diferencias cognitivas, emocionales, de género e identidad, u homogeneizar los estilos de aprendizaje en todas las aulas. ¿Cuál podría ser de estas? Por acá ya tenemos. Efectivamente es la 3. En teoría, esto lo va cambiando, va haciendo como aleatorio, no sé por qué me está dando las niñas, pero bueno. Sí, porque no se trata de adaptar el currículum para que, pero no solamente enfocarnos a personas con alguna discapacidad sensorial, porque estaríamos discriminando a muchas personas neurodivergentes, pero tampoco se trata de solamente el contenido formal. Y esto ocurre mucho. Les va a pasar en las escuelas que los padres de familia dicen, sí, 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 pero ¿cómo le hago para que saque 10? Y en realidad el chico puede tener depresión, puede tener un ataque de ansiedad, puede tener burnout por tanto trabajo y solamente si nos enfocamos en la parte de la educación formal, no nos percatamos de las competencias emocionales, de Vizquerra, por ahí se las comenté en algún momento, u otros elementos, de ahí que sea importante revalorizarlos. Y piensen ustedes, en muchos trabajos y en muchos lugares, no solamente se te considera por tus habilidades académicas, también se te considera mucho por tus habilidades sociales, por tu regulación emocional, entre otros elementos. De ahí que una persona que no aprenda estos elementos o no los pueda construir en comunidad, se va a encontrar con muchos problemas en su vida adulta. Yo tenía un compañero en la carrera, súper listo, de las personas más listas que conozco.
pero era muy grosero, era muy, muy grosero con los demás, era muy, 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 se creía mucho y llegaba a ser muy discriminativo, principalmente con las mujeres. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ya salimos de la carrera y consiguió trabajo, porque lo consiguió muy rápido, lo despidieron muy pronto y le cuesta trabajo encontrar trabajo porque no desarrolló estas habilidades emocionales y estas competencias. Cosa que no solamente le pasa a las personas que tienen alguna diferencia, sino los que son considerados muchas veces neurotípicos los pueden presentar por lo mismo de que nunca les enseñaron a trabajar con la diferencia, la tolerancia y todo esto. Muy bien. Y ya para acabar con estas preguntitas, ¿qué rol no tenían las personas marginadas en el contexto previo al siglo XX? ¿Cuál de estos roles no existía? Castigo de los otros y una amenaza social, demonización de las personas, integración y comprensión de las diferencias, sujetos susceptibles al sacrificio ritual. ¿Cuál de estas no era contemplada antes del siglo XX? Piénselo, Ah, piénselo. creo que igual la 3, ¿no, profe? Sí, efectivamente, o otra vez la 3. Creo que en la puros 3 y 2. Otra vez la 3. ¿Y por qué la 3? Porque vimos cómo a lo largo de la historia sí existían amenazas sociales, cuando menos se considera a las personas con alguna diferencia una amenaza social y se trataba de excluir, fueran homosexuales, fueran personas con alguna discapacidad, inclusive en el siglo XX las personas que tenían síndrome de inmunodeficiencia adquirida se les segregó, se les sigue segregando. Efectivamente era todo lo contrario, se les demonizaba y también eran sujetos susceptibles. Bueno, después de que terminan de hacer este examen, le dan en enviar y ya les va a aparecer su calificación. Les va a aparecer que tienen 9 de 9. Muy bien, felicidades a todas. El tiempo que emplearon fueron 48 minutos, pero siendo sinceros, en lo que estuvimos haciéndolo estuvimos hablando. Entonces, aquí podemos reducir el tiempo. Y aquí le dicen cuál fue tu pregunta y la respuesta que proporcionaste. Si nos hubiéramos equivocado en alguna pregunta, nos daría algún consejo sobre esa pregunta en específico. Como no, nos va a dar los conceptos esenciales, que es revisa las respuestas incorrectas para entender dónde te equivocaste, organiza tu tiempo de estudio, practica con exámenes similares para mejorar, identifica los temas donde tienes más dificultades. Y ya, nada más aquí le darían en ver constancia y les va a desplegar una constancia. Voy a tratar de reparar eso porque aquí les había puesto una imagen, pero ahorita me está marcando error. Ese es problema de mi programación. Y ya, nada más le toman una captura de esto y ya me lo pueden mandar. Con eso ya hicimos un mini examen prueba. Todavía tenemos tiempo, entonces voy a preguntarles qué elemento quieren que revisemos. Entonces vamos con la primera parte. Levanten la mano quién ya pudo hacer el examen. ¿Quién ya hizo el examen? Sé que Diana ya lo presentó, pero alguien Ya, más. profe. Ok, Diana, ya. También aparte de Diana tenemos a Nereida. Muy bien, a Perla. Ah, ok, o sea, ya Aurora también. La mayoría ya lo presentó. Muy bien. Entonces nada más lo dejo en la grabación por si alguien no lo ha visto. Consejos básicos que les doy yo para el examen. Consejo número 1. El, el examen dura 90 minutos, 1 hora 30 minutos. Procuren tener el tiempo para poderlo trabajar, ya sea muy temprano o muy noche. No lo hagan en la tarde o cuando tengan posibilidad de algún pendiente, más si tienen hijos. Yo tengo 2 hijas, ya las han escuchado. Entonces, si yo hago un examen en la tarde y están mis hijas despiertas, me voy a frustrar, me voy a enojar o demás. También si lo hacen en su hora de comida en el trabajo, ¿qué tal si su jefe les dice, oye, tienes que venir a cubrir un turno? Quizás es ilegal, ¿no? Pero lo tienen que poner ahí. Muy bien. Manda la capturita de pantalla con nosotros las capturas para que puedas tener el punto sobre alguna actividad. El otro elemento que les iba a comentar sobre el examen. Ah, ok, ok, ok. Voy a volverlo a abrir. Dame un segundito. Pero le saqué captura donde aparecen la Este. puntuación y las preguntas. Ah, ok, está muy bien. Esta partecita no la encontré que dice constancia de examen. ¿No? Ok, pero con No, que me muestres esta, dice que le tomaste. eso, ajá, le puse captura aquí, exacto ahí. Ok, está bien, con esto es suficiente. Viene hasta abajo, en teoría tendría Ah, que. venía hasta abajo y yo creo que no lo vi, nada más le saqué captura. Está bien, pero con eso es válido. Ah, ok, profe.
Estefanía, yo no hice el simulador. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Nada más que para lo del punto extra en alguna actividad que tuvieras pendiente, aceptando en el examen no me puedo meter. Si necesitas esta captura, la puedes hacer cuando tú quieras. Ahora, si tú revisas tus variables y consideras que tienes una calificación adecuada o que estás conforme con ella, pues no, no lo hagas, mejor concéntrate en otras actividades. Pero como ves, ya lo hicimos juntos, tardas como 5 minutos ahí, como tú gustes, pero no te baja calificación. O sea, el no hacerlo no baja calificación, solamente tiene la posibilidad de aumentar si lo necesitaras. Sí, claro, o sea, este simulador está totalmente abierto, es para ustedes. Nada más que no puedo modificar la calificación de examen real, pero el simulador es para ustedes. De hecho, si tienen a compañeros de otros grupos que le quieran compartir estos materiales, adelante, O sea, esto es el conocimiento por el conocimiento mismo, no pasa nada. Muy bien. Y el otro consejo que les iba a dar, aparte del tiempo, es que se aseguren de tener una buena conexión, porque luego si lo hacemos con datos de celular o lo hacemos en un internet de la calle, pueden pasar problemas. Y luego para resolverlo con sistemas es algo complicado. No sé por qué, nunca he trabajado en sistemas, pero creo que sí es complicado trabajarlo por ahí. Y ya tenemos la última. Miren, me han comentado que le está dando la opción de poder ver sus resultados, de en qué se equivocaron o en qué podrían mejorar en las preguntas, ¿no? O sea, sí le está dando la revisión. Bueno, si les da la revisión, hay otra cosa que les recomiendo hacer, nada más de que me esté contestando el examen al azar para que me dé la revisión. Listo, miren, aquí, híjole, me fue re mal, pero sirve para que puedan ver como aquí dicen, tu respuesta fue esta y aquí, pues, más o menos cuando terminaron el examen, les mandó una revisión a algo parecido a esta, ¿no? O no les mandó revisión el examen, el real. Ok. Bueno, si de casualidad sí les mostró los errores que tenían y demás, una cosa que pueden hacer para no estarse peleando con las capturas de pantalla. Ah, ok. Una cosa que pueden estar haciendo para no pelearse con las capturas de pantalla y todo esto, porque entiendan, ¿no? O sea, quieres recordar en qué te equivocaste. Lo que pueden hacer es darle clic derecho y le dan en imprimir. Y en la impresora, en vez de utilizar su impresora, si es que tienen, le dan en imprimir en PDF y ya le dan en imprimir. No importa si no tienen impresora. Aquí ya lo guardan como mi valoración o cualquier cosa y le dan en guardar. Y ya con eso, y ya con eso que hicimos, si ustedes van a sus descargas, muy bien. Si ustedes van aquí a sus descargas, si ustedes van aquí a sus descargas, ya les aparece mi valoración y viene la valoración que hicieron con todo lo que les pusieron, ya para que no tengan que estar tomando capturas de pantalla que queden feo o demás, ya se lo mandan todo un documento. Eso también lo pueden hacer en cualquier examen. Ah, claro, muy buena pregunta, te cuento. Para lo del punto extra, si es que acaso lo necesitan en alguna actividad, las constancias son las siguientes. Sería la del examen. Por aquí lo voy anotando. A ver. Sería la del examen prueba, la de Tulmin, la de sombreros para pensar. Esa les dije que nada más podían tomar una captura de, de que entraron a la plataforma, aunque ya tienen un ejercicio, ¿eh? Si lo han hecho, ya hay un ejercicio ahí en sombreros para pensar. Y el de examen prueba, Tulmin, sombreros para pensar. Y me falta una. Ah, y el de Tic Tac Tips. Y el de Tic Tac Tips. Son estas cuatro. Tic Tac Tips.
Y bueno, ya me las mandan en un documento juntas y ya las reviso, sin ningún problema. Muy bien, miren, nos quedan 15 minutos. ¿Quieren que revisemos las características de la actividad integradora? ¿Tienen alguna duda sobre algún tema en concreto? Ustedes díganme. ¿Ya hicieron su actividad integradora? Espera, que tengo una lista. Profe, híjole, una disculpa, me surgió un imprevisto, voy a tener que salirme un poquito antes. Ah, sin ningún problema. Cuando quieras quedar grabada. De verdad, muchas gracias por estar por aquí. No, gracias, profesor, y de nuevo muchas gracias por todo el apoyo para mis actividades y esperemos coincidir en otro momento con alguna otra materia. Muchas gracias. Y igual espero coincidir. Y de cualquier forma, si no coincidimos, mándenme mensaje en lo que los pueda apoyar. En la medida de lo posible, por ahí estoy, ¿va? Gracias, profesora. Hasta luego, compañeros. Buena tarde. Bye. Bye. Entonces les comentaba, ¿quieren que revisemos algún aspecto de la actividad integradora? ¿Tienen alguna duda sobre algún tema o algo similar? Bueno, en lo que aquí tengo un... Ya entregué todo, profe. Ah, ok, de hecho lo que les iba a comentar. Esto me llega a pasar mucho cuando acaba una materia, que los que son más cumplidos son los que se conectan hasta el final. Entonces, está padre porque así pueden como ver sus temas y demás. Ayer tuve una reunión con esta Diana para revisar algunas dudas y algunos comentarios que teníamos por ahí pendientes y me mandó su experiencia de aprendizaje y ya la revisamos y la cual ya tiene los elementos solicitados. Me gustaría mostrarla para que vieran más o menos cómo. No la vamos a leer, no la vamos a leer toda, pero primero quiero autorización para ver si se puede. Diana, ¿puedo mostrar tu actividad? ¿Sí está Diana? Ah, ya no está Diana. Sí, ya se fue. Bueno, me había comentado que sí, entonces voy a mostrar su actividad y para que estén tranquilos. En la experiencia de aprendizaje de la unidad 4 ahí sí era un manual, había que meterle diseño. Ah, pues voy a aprovechar híjole, no recuerdo quién fue, es que hicieron unos manuales que wow. Mejor vamos con la actividad. Entonces les comentaba, en la actividad integradora no hay que darle tanto formato, o sea, está muy padre que le pongan formato, pero como lo que piden es una especie de informe, aquí lo que más importa es la información. Entonces tenemos a Carolina, a María de la Luz, o sea, si nada más ponen texto, citas y apartados, está bien. Ya si le quieren incluir formato y le quieren incluir algún otro tipo de dato, se agradece, pero aquí nada más hay que preocuparnos por la información para que lo puedan dedicar por allá. Aquí está bien, esta es Diana. Esta Diana, les comento, lo muestro porque es un gran ejemplo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero una introducción del tema, siempre pongo una introducción en los trabajos para poderle dar contexto, pero también dentro de esta introducción, lo que señaló esta Diana es el proceso histórico de la inclusión. Esto sirve como para darle un contexto a las personas que van a leer. Recordemos que estamos trabajando con personas que no se dedican a ello. Entonces, como para que valoren el proceso de la inclusión. Y se solicitaba que fuera de 2 cuartillas en el texto. Aquí esta Diana lo entregó. Espérenme, es que aquí ay, la versión que me mostró tenía apartados. A ver dónde están. Es introducción. En realidad fue hasta el siglo, Warnock, todo bien. Finalmente en México. En resumen, ajá. 2 hojas. Después de eso, ya va a abordar el caso del incidente crítico, encontrando lo que se observa en el caso, cómo se podría clasificar desde las VAP y los elementos que hay que tomar en consideración. Aquí un dato importante. Profe, tengo que retirarme, termino de ver la clase en la grabación. Muchas gracias por todo. Ok, cuídate mucho, Stephanie. Fanny. Y cualquiera que se tenga que retirar sin problema, ¿eh? Les comentaba entonces, tenemos el modelo DUA, cómo se aborda y demás. Ya después de eso, coloca las estrategias que va a llevar a cabo desde su propia experiencia y desde los elementos vistos en sesión. Y termina con una breve conclusión. Como ven, es puro texto, pero tiene los elementos suficientes para hacer la actividad. Nada más recuerden cuando hagan el análisis del estudio de caso, sí ver el aspecto académico, pero también ver algunos elementos del aspecto social y algunos del estructural, principalmente del social,
porque no todo es responsabilidad del estudiante, hay muchos agentes por ahí inmersos, como mencionaban con el caso de los docentes. Pero bueno, ya con eso terminaríamos nuestros temas. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, No, profesor, por mi profe. parte igual nada más espero mi calificación. Ya terminé. Muy bien. Sí, igualmente, profe, gracias, todo bien. Gracias a ustedes. De hecho, las únicas actividades que me falta calificar son las que vencen el día de mañana. Pero hoy me voy a poner a calificarlo ya para que tengamos eso liberado. Y ya saben, pueden meterse al canal de URC Epistemología y Filosofía. Ahí manejo los temas formales de toda la asignatura, de muchas asignaturas, por si los quieren ver. Y ya si quieren ver temas más variados, me pueden buscar en YouTube como Frecuencias Polímatas. Es un proyecto de podcast y de información adicional que yo tengo por mi cuenta. Y también hay temas padres. Y pues bueno, cuídense mucho. Fue un placer. Como diría Cerati, gracias totales. Bye bye. Y muchas gracias, profe. Gracias, profesor, por todo. Gracias a ustedes. Bye. Es un gusto, profesor. Bye. Es un gusto. Bye bye. Gracias, Hugo. Muy buenas tus actividades, Hugo, por cierto. Bye. Va. Eso, Bye. Bonita tarde, pequeña. y después, bye. Eso. Pues bueno, entonces voy a cortar grabación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Lo cortamos. 3, 2, So, 1. uno. Bye bye. Bye bye. Bye.